Hola citaredos, citaredas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cítara. Recordad suscribiros y dar a la campanita. Aquí estudiamos algo llamado la música hermética. Continuamos la tradición especulativa de la música y pitagórica. Estudiamos también disciplinas de lo simbólico en relación con el número. Os leo. La preparación del cuerpo. El cuerpo físico ha de estar bien dispuesto para la entonación de melodías o tañido de instrumentos. El grado de favor viene determinado por las características óptimas del individuo que atañen a su alimentación y ejercicios físicos. Ambos miden la calidad y cantidad del flujo de sangre, lo que permea el rayo de la luz y sus gradientes, produciendo la superación de ondas críticas, singularidades. Uno ha de conocer su Marte natal y atender a su mejor trato previamente para determinar qué ejercicio le es óptimo, así como mirar el momento del año y cielos que hay presentes. De acuerdo a esto, no se puede prescribir una sola manera de ejercitarse. Igual pasa con la alimentación. Lo que sí es coincidente es el ayuno, el cual, hecho estricto a base de únicamente agua, libera de toxinas el cuerpo y logra que la sangre se purifique en cierto grado, permitiendo la adaptación del individuo al evento con mayor fortaleza. Las horas de la noche previas al alba se ha de estar despierto, no solamente justo antes del amanecer. En ellas se ha de beber agua, pues el mercurial amanecer traerá también cierta sequedad por esta parte. Por la parte de Venus, ciclo de la onda cuarta, no, y es con ella que obra la sintonización de beber agua. No se ha de comer, pues llevaría la luz del cuerpo al vientre, digestión, y la luz del intelecto del sol no sería en mismo grado recibida por el intelecto del hombre, que en la parte superior del cuerpo de este, tergiversando en él, la idea y el bien. Esto pertenece a las prácticas musicales del Tratado Segundo de Música Hermética. Como suena el cielo, suena la tierra. En relación a la luz, quien conoce este tratado sabe que hay una gran base de Demetrio Santos y este concepto de la intensidad en un evento por parte de lo que él llama las astrodinas. No es otra cosa que el efecto que tiene la luz en la sustancia, por así decirlo, que conforma el alma. Esta dinámica es, en definitiva, una acepción del alma mismo, ¿no? Sus dynameis, viene como una consecuencia de la luz y asimismo de la materia. En este contexto, las crisis que vivimos son crisis que afectan a lo biológico y que lo agitan muchas veces, generando enfermedades o generando accidentes. Es algo muy naif el pensar que astrológicamente todo son energías, ¿no? Y se concretan esas energías y pueden significar eventos desgraciados, también eventos afortunados. De modo que Demetrio analiza, este libro no es de Demetrio, evidentemente este libro loa muchas veces a Demetrio, quizás el tratado primero más, cuanto a que continúa la idea gnóstica actualizada. No obstante, como estaba diciendo, la música tiene algo que ver con ese proceso de crisis que recibe el individuo. Por eso la adaptación del cuerpo es importante para hacer frente a una crisis de este tipo y también, sobre todo, y por sus efectos psicológicos. Cualquier crisis que esté señalada en nuestro radix natal va a tener unos efectos que la música va a curar. ¿Cómo? Aquí menciona en el Tratado de Música Hermética mirar el Marte natal. ¿Por qué? Me voy a centrar en ello, porque las cuestiones del ayuno, de la pureza y todo esto, de levantarse antes del canto del gallo, todas estas cuestiones, pues para eso está el tratado, ¿no? Pero como normalmente se le adjudica musicalmente a Venus, la Luna, y es así, ¿no? Venus, la Luna y...
y me estoy dejando algo, el significado de lo musical, ¿por qué hace una mención a Marte? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Marte está rigiendo la sangre. Ocurre que en nuestro tiempo, y esto es muy curioso y muy llamativo, la sangre no tiene la misma pureza que podía tener en otros momentos. Hay igualdad de, digámoslo así, de entornos, ¿no? Los alimentos afectan enormemente a la sangre, el estrés afecta enormemente y, por supuesto, las prácticas de diferentes índoles pueden minar una sustancia que para nosotros es un fluido vital. Ese fluido vital, que es la sangre, dicen los cabalistas que de 40 partes de agua se forma una parte de sangre y de 40 partes de sangre se forma una parte de semen. Con esto ya se va dando cuenta uno de esa jerarquía de fluidos que opera en el cuerpo y de lo importante de esa intermediación que supone la sangre entre el líquido que da vida y el líquido que la produce. La sustancia más bien que da vida y la sustancia que la produce. Hablando de sustancias se entiende todo mucho más porque la luz penetra en la sustancia psíquica para producir dinámicas, que es lo que aquí se analiza bastante coherentemente con respecto a lo que se llama la onda hermética, ¿no? Por esto recomiendo tener antes, a ver, ahora se ve, el primer volumen, porque esto es metafísica y llega al esoterismo. Hay un comentario del Timeo de Platón, pero entender la ondulatoria y todos los autores previos que se analizan en el Música Hermética 1, como Kircher, como Robert Fled, ahí el concepto de la pureza de la luz, la oscuridad, la lux et tenebras, todo eso está profusamente documentado en el primer tratado. Entonces, sé que es tentador comprar un librito pequeño, pero no se va a entender sin el librito un poco más grande. en, la cuestión está de Marte. No quiero irme demasiado por los cerros de Úbeda. La cuestión de Marte nos lleva a que rige la sangre. Por lo tanto, conocer Marte es necesario para saber qué necesita esa sangre. La sangre equivale microcósmicamente a la luz, al lumen. El lumen se esparce por todas partes y clarifica los objetos de lo sensible. De la misma manera, la sangre, al esparcirse por todas partes, permite que no solo la información llegue, y todas estas cosas pues, son un poco consecuencias de un saber natural un poco tergiversado a lo largo de los últimos 4 siglos, sino que al moverse por todo el cuerpo también esparce esa luz en todas las partes. Podríamos pensar que dota de alma, de dinámica a cada uno de los lugares que nos configuran, que configuran el microcosmos, porque hay que acordarse de que esto es microcosmos frente a un macrocosmos que lo englobaría todo. ¿Dónde están los planetas, etc.? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver? Porque ya tenemos enlazado Marte con la sangre. ¿Qué tiene que ver la música con Marte? ¿Qué tiene que ver la música con Marte? Se resuelve mediante la idea de una acción marcial. La música y las artes marciales están íntimamente relacionadas. No estoy hablando de tomar un instrumento y simplemente tocar un poco, no. El llegar a la perfección de la técnica es un arte marcial. En cuanto se llega a esa perfección, se entienden muchas de las superiores capas que impriman la práctica musical. Es decir, un practicante del instrumento sin una técnica pulida no va a alcanzar ciertas cotas. Esa técnica pulida es como la del artista marcial o el guerrero que se entrena cada vez en cada uno de los movimientos, en cada una de las reacciones a un movimiento contrario, en cómo articula la fuerza ajena a través de la fuerza propia y su destreza, cómo entiende las distintas rotaciones, es decir, las dinámicas que tiene el cuerpo humano, como si estuviera dotado de distintas esferas
y al iluminar conscientemente cada una de las esferas, ya sea una esfera puede ser un movimiento de un brazo, otro pues, de la muñeca, pero con un sentido, con una intención. Es un movimiento de muñeca que arrastra la fuerza del contrincante para hacerle perder el equilibrio. Es decir, se trata de que el otro pierda el punto de gravedad y con la música se trata de que el mal pierda el punto de gravedad. Es decir, que esa impureza que en la sustancia yace por la materialidad de esta se diluya. Siempre se habla de estos términos en alquimia de la coagulación y la disolución. En este caso, la disolución se consigue con un Marte musical. El Marte musical. Esta idea es una idea por eso digo, parecida a las artes marciales. Evidentemente, hay una belleza implícita. Es decir, Marte, como un artista marcial, ¿verdad? Se mueve con geometría. Es decir, es un Marte dotado de algo más que un simple ardor guerrero. No es solo entusiasmo, tiene una componente muy pronunciada de belleza racional, es decir, geometría, que es en definitiva la luz. La geometría emerge de la luz, esto lo vemos en el especulatorio. Si tenemos ya todos los ingredientes, hemos enlazado Marte con la sangre y Marte también con la práctica musical, tendremos que esa práctica musical tiene un efecto en la pureza de la luz interna. Y por aclarar este tema, porque se puede, se puede pensar que, bueno, este es el saber hermético. La idea de que la sangre asemeja a la luz es una idea por semejanzas, ¿de acuerdo? Las semejanzas, las magias simpáticas, todo esto no tiene nada que ver con un esoterismo, tiene que ver con una, lo digo para quienes, bueno, yo también tengo, digámoslo así, doble mirada de la realidad, ¿no? La que es pragmático-científica, que es la que he heredado del tiempo y de mis estudios, y también del saber natural que tiene otro enfoque. Entonces, por aunar esos dos enfoques y que quede en este vídeo plasmado, al menos el respeto a la sangre, las simpatías funcionan de una forma análoga a las resonancias musicales, es decir, cuando hay una cuerda vibrante en determinada frecuencia y un instrumento tiene un elemento tenso, que, cuya frecuencia natural sea la misma o un armónico cercano, porque tiene más energía, va a vibrar solo, ¿no? Va a vibrar por resonancia. Sucede con pensamientos, sucede con eh, palabras, sucede con emociones y con acciones también, ¿no? En distintos planos de nuestras realidades, del microcosmos, distintas capas de la cebolla. Y esto cada uno lo podemos comprobar. Personas con las que somos resonantes acabamos empleando las mismas palabras. Se pervierte mucho a través del lenguaje, por ejemplo, en las cuestiones de las ideologías de los partidos políticos hablan todo exactamente igual y da mucha grima observar porque es hacia una simplificación, ¿verdad?, del lenguaje. Pero una simplificación es una perversión, incluso en periodismo lo mismo. Y a la contra, por balancearlo, cuando escuchamos a intelectuales pues de la talla de difunto en paz descanse Fernando Sánchez Dragó, Luis Alberto de Cuenca o Jesús Quintero, o que también en paz descanse, o Antonio Escotado, idem, ¿cuántos se han ido, verdad? Cuando les escuchamos, ellos están resonando en otro punto. No emplean las mismas palabras porque igual leen mismos y diferentes libros. Sin embargo, resuenan en emplear una sofisticación grande. Se juntan entre ellos porque tienen esa misma cuerda vibrante, varias en su caso probablemente, y de unos timbres de lo más bello, equivalente a un pavo real. Bueno, pues eso sucede en todos los órdenes del universo. Sucede, aquí habría que meterse, y no me voy a meter aquí, mucho menos en un vídeo que no pretendo que sea muy largo,
suceden fenómenos muy pequeñitos y a la vez muy grandes. Y entonces, llamemos a eso simpatía y no llamémoslo quizá resonancia, o no por mucho tiempo, pues también se ha convertido en un término manido, sea pues simpatía, y la simpatía entre, además es bonito el término, ¿no? La simpatía entre la sangre y la luz no se queda ahí, esa luz interna, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con el sol. En estas praxis, tampoco es lo mismo hacer práctica de la música al aire libre al sol que hacerla en umbra. Tampoco es lo mismo un sol que en otro. Por eso una mención al amanecer es muy interesante. Pero si hay un momento, y además está también aquí reflejado, si hay un momento en el cual merece la pena tocar un instrumento como es la guitarra, como es el arpa, es decir, instrumentos que contienen ese timbre, el timbre daimónico. Si hay un momento en el que merece tocar esos instrumentos, está aquí en el libro. Lo podéis leer y voy a generar así al menos un poco de esa expectativa geminiana que tengo bastante abandonada, pero creo que he dado bastantes pinceladas de información que pueden ser útiles. Con esto me despido, no sin antes recordaros que aquí en la descripción del vídeo podéis encontrar mayor literatura al respecto, así como la enseñanza propia de Cítara y las entradas al especulatorio. Espero que estéis fenomenal, que además estéis pasando unos muy buenos días de vacaciones, quien esté de vacaciones. Este vídeo envejecerá y parecerá alguien que lo vea en mitad de octubre y dirá, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, este es mi deseo para vosotros, espero que os encontréis muy bien. Recordad que estamos en Instagram, @pythagoreanschool, y cualquier cosa, vean la descripción. Esta es la punta del iceberg para el puro de corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No se quemen como Ícaro, empleen, además, el espejo de Perseo. Saludos órficos.